poco qué es lo que se viene en temas de seguridad de información para el año que viene, cuáles son las cosas que están sucediendo. Y la verdad que es un éxito que con nosotros siempre comentamos, siempre fuimos un poco visionarios. Hoy en día hay muchísimos eventos de seguridad. En el momento que hicimos nuestro primer evento de tendencia prácticamente no había ninguno. Seguimos con la mecánica de realizar este evento. Vamos a tener charlas muy interesantes, donde tenemos expertos de nuestro equipo de CICSEC hablando de, dentro de la virtualización, la seguridad de las redes virtuales que armamos, que es uno de los capítulos que muy pocas empresas le están poniendo foco. Realmente es muy interesante para trabajarlo. Vamos a tener a Pablo que nos va a estar comentando sobre este tema. Otro tema muy interesante que vamos a ver es el tema de costumbres argentinas en el uso de las passwords. Siempre está la discusión de qué password se usa, cuál no, si se usa River, Boca, con todas las discusiones. Bueno, vamos a ver un poco un estudio, un análisis que hicimos realmente, cuáles son las passwords usadas, cuáles son las metodologías que se utilizan para armar las passwords, y esta estadística es realmente muy interesante, que nos muestra, bueno, cómo es la cultura argentina para el armado de estas passwords que utilizamos en el día a día. Luego tenemos un panel, como todos los años, donde tenemos, digamos, colegas de distintas empresas mencionando distintos temas, digamos, distintas experiencias reales en temas de seguridad, desde temas PCI, desde temas Penetration Test, integrando la seguridad con la organización, cumplimiento, donde cada uno da su experiencia, y la idea es que sea muy interactivo. Luego tenemos una charla junto con Juan Zabalán, socio, sobre 15 años de CICSEC, que este año cumplimos 15 años. Estamos diciendo con Juan, quien los dos se pone el vestido, y el vestido, digamos, blanco, digamos, de 15, o rosa, digamos, ahora que se usa. Y realmente vamos a dar una charla un poco contando cómo fue un poco la historia de CICSEC, dónde estamos hoy, bueno, qué es lo que se viene a nivel de tendencias. Y finalmente un panel no de CSO, sino un panel de CEOs, de responsables de IT, comentando un poco cómo nos ven a nosotros, es decir, cómo ve el responsable de IT, cómo nos ven desde el punto de vista de seguridad. No tanto en la parte de, digamos, manejo de compañía, sino a ver qué tips nos pueden dar de cómo nos ven a nosotros, a todos ustedes, desde el punto de vista de seguridad, y qué cosas podemos hacer o podemos mejorar para poder trabajar y poder mejorar la relación de seguridad con la compañía. La mayoría de las empresas, seguridad informática depende, o seguridad de información depende de IT, o depende de línea punteada. Entonces, bueno, escuchar a alguien que está del otro lado, que nos diga, bueno, qué cosas podemos mejorar y podemos manejar, y bueno, internarlos para preguntarles cómo podemos trabajar en distintos temas de seguridad. La idea, como todos los años de tendencia, es que sea muy interactivo, o sea, aprovechen para hacer consultas, preguntar, discutir, charlar, en el break, digamos, interactuar, conversar entre ustedes. La idea es que sea justamente un foro de intercambio donde podamos colaborar y conversar entre nosotros con los distintos, digamos, entre nosotros, digamos, con las distintas tendencias que es lo que está sucediendo. Así que bueno, sin más, lo dejo con Pablo Fabio, que bueno, va a arrancar con el tema de seguridad en redes virtuales. ¿Okay? Bueno, buen día a todos, bienvenidos al seminario, bienvenidos a mi charla. Bueno, espero que todos hayan tomado un café encargado y estén despiertos para poder prestar atención a la charla, ya que me parece un tema muy interesante. Bueno, vamos a estar hablando de redes virtuales y de seguridad. Si bien este título puede prestarse a confusión, no vamos a estar hablando de VPNs ni de VLANs, sino de entornos virtuales y la seguridad de las redes virtualizadas. Es una charla interesante y principalmente el objetivo de la charla es transmitirle a ustedes, mostrarles los posibles entornos con los que nos podemos encontrar, bueno, a partir de que existen las tecnologías de virtualización y hay una clara tendencia a virtualizar los servicios y a migrar los servicios en la nube. Así que vamos a estar viendo conceptos de switches virtuales, estándares y distribuidos, y siempre poniendo foco en la seguridad, que seguridad nos provee. Firewalls virtuales, algunas topologías de red con las que nos hemos encontrado nosotros y las que se utilizan, las que recomienda tanto los fabricantes o los desarrolladores de soluciones de virtualización como
los vendors de productos de networking. Y por último, algunos puntos específicamente sobre servicios de la solución de VMware. Decidí orientar esta charla a VMware, ya que es la solución que, digamos, se ve en todas las instalaciones, en todas las redes, la más utilizada actualmente, y por otro lado, digamos, es la que permite hacer mucha de toda esta máquina. Así que, bueno, primero me gustaría saber cuántos de acá tienen una implementación de VMware en sus empresas, que supongo que deben ser bastantes. Bueno, va a salir entonces. Vamos a empezar viendo un poco el concepto, o repasando un poco lo que es una topología de red convencional a la que estamos acostumbrados a trabajar y a la que le aportamos seguridad desde nuestro lugar. Una topología de red convencional donde tenemos una capa de acceso a la red con switches de acceso. Esos switches suelen estar conectados a un switch de distribución, un switch de core, switch troncal. Y en el borde de la red tenemos un equipo que nos permite un router que nos permite acceder o nos interconecta con redes externas. A estas redes solemos agregarle un firewall para que nos proteja en el perímetro de las redes públicas, y el cual también nos va a permitir exponer redes hacia esas redes públicas, redes internas, ¿no? Que en este caso una red de DNS. Comúnmente también solemos tener una solución de IPS, a veces integrada a nuestro firewall de borde y otras veces no. Esta, digamos, es una topología muy reducida a lo que puede llegar a ser una topología de red, por lo menos en cuanto a los componentes que contiene una red. Pero bueno, de manera resumida, nos vamos a quedar con ese mapa conceptual donde visualizamos dos redes, una red LAN y una red Z, un firewall y un router. Básicamente quedémonos con esa idea. Bueno, esto está un poco vinculado con el objetivo de la charla, que tiene que ver con cómo mantener la seguridad cuando todos estos componentes de red pasan a ser de físicos a virtuales. Pasan a ser componentes de software. Eso nos referimos a redes virtualizadas cuando, o pensemos, para entenderlo, cuando los componentes de red son componentes de software solamente. Así que bueno, empecemos virtualizando y analizando un poco cómo son los componentes de red en una infraestructura virtual. Principalmente, bueno, nosotros solemos tener un equipo host, siempre hablando de VMware, ¿no? Donde el equipo host es el servidor que contiene las máquinas virtuales, donde corre nuestro hypervisor, y en él van a estar, digamos, las máquinas virtuales. Pero bueno, uno de los componentes que tenemos es el switch virtual. Este es el primer componente de red que nos encontramos virtualizado. A ese switch van a estar, digamos, asignadas placas de red físicas de nuestro servidor host. Al mismo switch van a estar conectadas nuestras máquinas virtuales mediante NICs virtuales. Cada máquina virtual puede tener una o más NICs. A esas NICs virtuales yo puedo agruparlas de manera conveniente para aplicarle ciertas configuraciones, como pueden ser configuraciones de VLANs o, bueno, específicamente parámetros de funcionamiento de la red. Y por otro lado tenemos nuestra consola o nuestro servicio de administración de todo ese entorno virtual y un servicio de kernel que después vamos a ver para qué se utiliza. Esto es básicamente, digamos, la anatomía del host. Por medio de esas interfaces físicas nosotros vinculamos a nuestro servidor host a la red física. Esta más o menos es, digamos, es el tema de todos los componentes que componen nuestro servidor host. Bueno, a partir de esto, simplemente de esta solución con todos esos componentes, a nosotros ya nos permite hacer una virtualización de los servicios. Entonces, en nuestra red, donde antes teníamos todos nuestros componentes reales, físicos, ahora ya podemos empezar a virtualizar componentes. En este caso, solamente servidores. Solamente servidores
y switches. ¿Sí? En este primer punto ya tenemos el componente, el switch de acceso, que antes lo teníamos como switch de acceso, como un componente de software. O sea, es un switch virtual donde en el mismo van a ir conectadas las máquinas virtuales. Este es el primer paso de la virtualización y hasta acá, digamos, creo que todos estamos bastante familiarizados. Pero bueno, la idea es seguir virtualizando un poco más. La pregunta que me surge acá, y digamos, es un poco el análisis que tiene esta charla, es cómo aprovechar, digamos, la tecnología de virtualización para seguir virtualizar servidores de diferentes redes, pero no perder, digamos, la definición de todas las zonas de seguridad que yo tengo. Y en este caso, supongamos que tengamos una red donde tenemos un dispositivo de firewall que me permite segmentar la red en diferentes redes. Segmentar la infraestructura de red en diferentes segmentos de red. Esto es algo, digamos, que muchas veces solemos preocuparnos, los que trabajamos en seguridad, es que cada servicio de nuestra red esté alojado en una zona de seguridad correspondiente. Así que bueno, una primera alternativa podría ser utilizar un servidor host para cada uno de esos segmentos de red y virtualizar todos los equipos de ese segmento de red en ese único host. Es una alternativa, digamos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que uno de los motivos por el cual se utilizan las tecnologías de virtualización es para lograr un adecuado aprovechamiento de nuestro hardware, de nuestro hardware y nuestro software, con lo cual quizás no es la más performante o la menos costosa esta alternativa. Pero por suerte, las soluciones de virtualización nos permiten tener este tipo de implementación. Una segunda alternativa es en nuestro equipo host crear diferentes switches virtuales y esos diferentes switches virtuales asignarlos a diferentes redes, a diferentes zonas de seguridad, y cada una de esos switches virtuales y zonas de seguridad linkearlas, o sea, conectarlas a una interfaz de un firewall, por ejemplo, mediante diferentes placas de red físicas. Esta es una segunda alternativa también, y bajo ciertas condiciones podría ser muy útil. La otra alternativa que tenemos, debido a que los switches, digamos, virtuales, bueno, en este caso el de VMware, soporta 802.1q, con lo cual podemos definir VLANs en nuestro switch. Con lo cual, una tercera alternativa sería tener solamente un switch, donde defino diferentes port groups, y a esos port groups le asigno un VLAN ID, y esas VLANs se las comunico a un dispositivo de firewall, en este caso, mediante un enlace de trunk, y ese firewall me va a rutear esas diferentes redes. Con lo cual, tanto en esta alternativa como en la que vimos anteriormente, mi segmentación de red sigue manteniéndose. Entonces acá vemos una manera de utilizar la tecnología de virtualización para implementar seguridad a nuestras redes. Algunas consideraciones que hay que tener en el caso de utilizar este tipo de switches. Estos son switches estándares, son los que vienen en la solución de VMware. Se perdió. Son los que vienen con la solución de VMware, en todas las soluciones de VMware, digamos. Y bueno, la consideración que hay que tener en el caso de que se utilice este tipo de topología es sí tener el servicio de administración de nuestra infraestructura virtual en un switch separado, como se ve acá, y convenientemente con un servicio de firewall para proteger el tráfico de administración. Porque hay que tener en cuenta que a partir de que nosotros tenemos todo un entorno virtual creado, el servicio de administración se vuelve el más crítico, por lo menos de ese servidor. Ya que si alguien lograra vulnerarme o obtener acceso mediante ese servicio de administración, tendría acceso a toda la infraestructura que corre en ese servidor host, en ese entorno virtual. Con lo cual es importante tener controlado el tráfico de administración del entorno virtual. Y otra cuestión a tener en cuenta
es la poca seguridad que se puede definir en este switch que es el estándar de VMware. La poca seguridad que se puede definir es esta, que es conveniente tenerla, digamos, como está explicado acá. En este caso, lo que se configura es el modo promiscuo. Si está en modo aceptar, este switch se transforma en un hub, digamos, sería todo un solo dominio de comisión donde cada una de las máquinas virtuales tendría visibilidad dentro del tráfico del switch. Y estas dos configuraciones que tienen que ver con tienen que ver con la gestión de la MAC address. Si estas configuraciones están en modo aceptar, el switch se vuelve vulnerable, o la red, este segmento de red se vuelve vulnerable a un ataque de RP spoofing y es conveniente tenerlo, digamos, en rechazar. Esto es para mostrarle, digamos, que esta es toda la configuración de seguridad que se puede definir en un switch estándar. Si actualmente ustedes tienen una implementación de este tipo, bueno, estaría bueno que revisen esto. No hay mucho más que revisar desde el punto de vista de seguridad. Ahora pensemos en un entorno donde tenemos más de un servidor host. Por ejemplo, en este caso, dos servidores host donde corren diferentes máquinas virtuales en cada uno de ellos. Esta infraestructura se administra, existe una solución que se llama vCenter, que también es de VMware y sirve para administrar de manera centralizada toda la infraestructura virtual, todos los servidores host. Y acá, bueno, obviamente se administra mediante el servicio de administración de cada host y el servicio habitualmente que después vamos a ver. Estos servicios están expuestos hacia la LAN. Generalmente, como muchas veces nos encontramos que la implementación está hecha de este tipo, o sea, estos servicios están expuestos hacia la LAN, después vamos a repetir de sus ventajas eso. Bueno, y después cada uno de los servidores host vinculados, o sea, conectados a la red mediante un switch y ahí el firewall. En este caso, digamos, como vimos antes, como podemos definir VLANs, vamos a tener acá, por ejemplo, puse un caso donde hay dos VLANs definidas, dos zonas de seguridad diferentes que las rutea el firewall, ¿no? Las VLANs están definidas acá, se comunican al firewall y el firewall las rutea mediante un enlace que tiene contra el switch. Lo que se incorpora a partir de que utilizamos vCenter es la posibilidad de usar un switch distribuido. El switch distribuido es un componente de software, bueno, es un switch también, pero es común a todos los hosts donde integran la solución de vCenter, integran el dominio de vCenter. Si estos dos hosts están administrados por vCenter, yo defino un switch distribuido y este switch distribuido yo voy a tener visibilidad tanto de este host como de este host. Con lo cual, yo lo defino una vez y lo utilizo en todos los hosts que forman parte de ese dominio de vCenter. Y esta solución de switch virtual agrega una función de seguridad, que es la posibilidad de utilizar private VLANs. Es algo bastante interesante, ya que me permite crear VLANs dentro de VLANs. Con lo cual, en un mismo segmento de red, por ejemplo, yo tengo esta VLAN, ¿sí? Y esa VLAN, digamos, yo la uso para una DMZ, podría utilizar el VLAN para restringir la visibilidad entre dos hosts que están dentro de ese mismo segmento de red. Esto lo que me permitiría a mí es, con pocas redes de DMZ, poder alojar servicios que tienen diferentes niveles de criticidad. Así que bueno, me parece una función interesante. Esa es toda la seguridad que aporta la solución de VDS de VMware. Bueno, y acá quería hablarles de algunos switches de terceros, en este caso de la solución de Nexus Build de Cisco, que como vimos antes, como los switches de VMware no aportan demasiada seguridad, con lo cual no podemos cubrir todos los controles de seguridad que teníamos en nuestra red física, pero los switches de Cisco sí la cubren, con lo cual es una buena alternativa justamente para mantener todos esos controles de seguridad. Bueno, la instalación, no me quiero meter mucho en detalle en lo que es la solución de Nexus 1000, porque eso es tarea de la gente de Cisco.
Pero bueno, básicamente la implementación es muy similar a la de VMware. Se instala un componente de software en cada uno de los servidores host y se administra de manera centralizada desde un appliance virtual o físico. Y yo accedo acá y veo todo esto como si fuese un gran switch, digamos. Desde el punto de vista de seguridad me aporta muchas funcionalidades. Como este es un switch donde además de tener funcionalidades de seguridad tiene funcionalidades de red, muchísimas funcionalidades de red, es conveniente y además tiene la administración independiente de toda la infraestructura de VMware, lo que me permite es tener una autenticación más robusta para acceder a ese ambiente de administración. Otra funcionalidad de seguridad es la posibilidad de implementar ACLs en el switch, por ejemplo, para restringir el tráfico de administración al switch. Bueno, muchos parámetros que tienen que ver con la seguridad del entorno de administración, como política de cuentas y caducidad de sesión y todo eso. Me permite monitorear, esta también es una diferencia grande que tiene con el switch de VMware, me permite monitorear la actividad del switch mediante un syslog remoto. Y tiene algunos features específicos de seguridad que son el DHCP Snooping, que me permite detectar cuando se conecta un servidor de DHCP a la red. La funcionalidad en este caso, digamos, en una red de servidores no se utilizaría, pero en este caso es necesario para evitar otro feature que tiene, que es el IPWAR, que digamos, me permite identificar cuando hay duplicidad de IP en la red. También tenemos la función de Port Security, que me permite restringir las MAC addresses que se conectan a mi switch virtual. La posibilidad de usar Prevalence también como los switches VMware. Y esta opción que es interesante, que es la de crear sesiones de spam, que comúnmente se utiliza para monitorear tráfico de red, pero en nuestro caso nos serviría, por ejemplo, para conectar una solución de IDS. Con lo cual, digamos, hay bastante diferencia entre este tipo de switch y los comunes que vienen, los estándares y IDS que vienen en la solución de VMware. Bueno, hasta acá, digamos, vimos todo lo que tiene que ver con la seguridad de switching. Vamos a hablar un poco ahora de firewalls virtuales. Como antes habíamos visto, en este tipo de topología, donde yo tenía definido VLANs en mi switch virtual, y se le comunicaba el firewall mediante un enlace de trunk. Hasta acá, digamos, era algo que se podía hacer, como siempre considerando el servicio de administración en un switch separado con su servicio de firewall. La idea es cuánto más allá podemos ir en la virtualización de componentes de red. La verdad es que podemos ir mucho más allá y seguir virtualizando. Así que bueno, en este caso lo que podemos hacer es hacer una virtualización de ese firewall, que antes era un firewall real y ahora podemos también virtualizarlo. Que no es más que una máquina virtual más que va a correr, digamos, dentro de nuestro servidor host. La única diferencia es que esa máquina virtual va a tener una interfaz virtual en cada uno de los switches dentro de ese entorno virtual. Cada uno de estos switches, como vimos antes, me define una zona de seguridad o una red. Y el firewall, digamos, se va a encargar de hacer el ruteo de todos esos segmentos de red y controlar, por supuesto, el tráfico. Siempre considerando de nuevo el servicio de administración que esté un switch separado con su correspondiente servicio de firewall. Esto es una alternativa, esto digamos funciona, se implementó, se probó y se usa comúnmente, no se usa comúnmente, se podría usar, pero la verdad es que se usan otro tipo de implementaciones que son un poco más performantes. Pero esto es como para que se entienda, después vamos a ver cuáles son las alternativas reales que es conveniente utilizar. Pero bueno, para que quede, digamos, una idea más clara, hasta el servicio de administración que yo antes la tenía en un switch separado y expuesto solamente en la red LAN en el servicio de firewall, también lo puedo virtualizar y controlar el tráfico de administración mediante este dispositivo de firewall. Esta alternativa, si bien, digamos, me saqué de encima un equipo real y estoy utilizando el firewall virtual, no es la más conveniente porque se pueden imaginar que si es la máquina virtual, el firewall se apaga, pierdo el management del servidor.
probablemente no es la mejor alternativa. Pero se puede hacer. O sea, se puede virtualizar todo. Lo único que falta es que lo virtualicemos nosotros. Así que bueno, las consideraciones que hay que tener si se utiliza este tipo de implementación es utilizar digamos, el esquema de roles que me brinda la solución de VMware, ya que a partir de que yo tengo todos estos componentes corriendo en un mismo ambiente, es conveniente segregar la administración de ellos. Que exista un rol para que existan administradores de las máquinas virtuales, otro rol para que se administre la red, otro rol para que se administre la consola del servidor. Es algo que está disponible y es conveniente utilizarlo. Bueno, tener adecuadamente documentado el ambiente, porque ya ven que esto puede ser bastante complejo, así que es conveniente tenerlo documentado para evitar errores que pueden impactar errores de configuración que pueden impactar en la seguridad. Y utilizar, digamos, también el monitoreo de los logs para monitorear la actividad de administración. Esas son las consideraciones que hay que tener si se utilizan estos programas. Además de toda la seguridad que podemos implementar que vimos anteriormente. Esta es una topología que se parece un poco más a la realidad, porque acá mezclamos un poco todo lo que, o integramos un poco todo lo que vimos antes, donde bueno, tenemos dos switches distribuidos, uno expuesto hacia la LAN, una interfaz física de cada servidor, y un switch dedicado a las redes de mesetas, donde tengo definido en este caso dos VLANs. Sí, estas VLANs, digamos, es la misma que está acá, ¿no? Y el tráfico de cada uno de esos segmentos de red controlado por un servicio de firewall. Este servicio de firewall, digamos, no es que tengo dos máquinas virtuales, sino que es el mismo. Hay muchas soluciones que se integran, digamos, con el hypervisor y yo tengo un servicio de firewall en el que tengo visibilidad en todo este switch distribuido. También podrían implementarse las máquinas virtuales de firewall, pero serían dos firewalls diferentes. Esta es una topología que se acerca bastante a la realidad. O sea, la realidad es que existen un montón de otras soluciones de seguridad que ya son de terceros y cada uno tiene su forma de implementarse. Por ejemplo, la solución de seguridad de VMware es vShield, que nos permite también definir un servicio de firewall interno y hasta me da la posibilidad de crear VPNs contra ese firewall. Sí. Después, bueno, también tenemos soluciones de Cisco, de Checkpoint y un montón de diferentes vendors. Esto, digamos, podría también ser un servidor creado por nosotros, un firewall IP tables, que lo utilizamos como servicio de firewall. Bueno, igualmente acá, digamos, lo importante que quería mostrarles es que en esta implementación, más allá de toda esta topología, es bastante común, la encontramos en varias empresas, donde se expone el servicio, digamos, de administración, principalmente hacia la LAN, sin ningún tipo de firewall. Y por otro lado, se expone el servicio de vKernel también hacia la LAN. El vKernel, digamos, es un servicio que a mí me permite correr otros servicios arriba, como por ejemplo vMotion, full tolerance y alta disponibilidad. Y particularmente el servicio de vMotion es el que me permite hacer el movimiento de máquinas virtuales de un host al otro sin necesidad de apagar esa máquina virtual. Cuando yo hago el movimiento de una máquina virtual de un host al otro, por una cuestión de liberar recursos o justamente porque quiero apagar este servidor y quiero mover todas estas máquinas virtuales en el servidor para poder apagarlo, bueno, para eso existe vMotion. Lo que se transfiere cuando yo hago el movimiento de una máquina virtual de este host al otro es el contexto de ejecución, no el disco virtual que reside en un data store compartido, un storage. Así que cuando yo hago el movimiento de una máquina virtual de un host al otro, la información se va a mover a través de este vínculo de red. ¿Sí? Está expuesto a mi servicio de vMotion. Bueno, la cuestión es que esta configuración, este tipo de implementación tiene problemas, es el tráfico regular de vMotion. Si yo te lo tengo expuesto hacia la red, y hay mucha cantidad de usuarios,
nosotros hicimos algunas pruebas en laboratorio y para confirmar, digamos, que efectivamente se transmitía en plano ese tráfico y bueno, nos encontramos que se transfiere en plano. Lo que vemos acá es algunos parámetros que nos transmiten en la comunicación cuando hay movimiento de una máquina virtual y son parámetros que tienen que ver con la configuración de la máquina virtual. Lo que nosotros probamos es qué pasaba si modificábamos un valor, digamos, posicionados acá, haciendo un ataque man in the middle, modificábamos un parámetro de estos, qué pasaba con la migración. Bueno, la verdad es que falla la migración, así que ahí ya hay un primer ataque a ese servicio de vMotion. Y hay otros ataques que están públicos en internet donde lograron inyectar código en la migración y lograr acceso a la máquina virtual. Con lo cual la forma conveniente es no exponer el servicio de vMotion a la red. Es otra consideración que les transmitimos, que les transmito para que tengan en cuenta en caso de que tengan una implementación de código. Así que la forma adecuada para implementar este servicio es creando una red dedicada para el servicio de vMotion y no exponerlo a otra red. O sea, en la red esta solamente van a tener sus interfaces físicas de los servicios de vMotion de cada servidor host. ¿Sí? Esto es, digamos, una red dedicada. Esto puede ser un cable cruzado entre un servidor y otro, en caso de tener dos servidores solamente. Y como, digamos, venimos mencionando, también el servicio de administración protegido por el servicio de firewall. En la última versión de VMware, este servicio de firewall recibe el host. O sea, que viene con un servicio, la última versión de VMware viene con un servicio de firewall que corre en el host, con lo cual podríamos prescindir en principio de este firewall. De todas maneras es conveniente que esté, no porque eso lo vamos a volver a seguir. Bueno, conclusiones. La primera conclusión es que la virtualización agrega nuevos expuestos de seguridad y todos deben ser adecuadamente analizados para encontrar la forma de mitigar los riesgos que representan esos expuestos. Otra conclusión es que bueno, existen un montón de soluciones que nos permiten implementar los mismos controles de red que nosotros veníamos manteniendo en nuestras redes reales, y eso es importante, está bueno. Otra conclusión es que si el entorno virtual es demasiado complejo, es más, digamos, propicio para que haya errores de configuración y que eso pueda impactar en la seguridad del ambiente. Con lo cual, la última conclusión, un poco para mitigar lo anterior, es contar con muy buena documentación de los ambientes y personal capacitado para administrar el entorno. Así que bueno, eso acerca de la virtualización de redes. Si tienen algunas preguntas, si se lo van a entender. ¿No hay preguntas?